Estoy de nuevo encantado con vosotras, con vosotros, para hablar hoy de un tema que es importante. Es importante, yo creo que es importante. La presión de grupo. El ser humano es social. Lo importante no soy yo, es el tú. Yo me siento bien o no, depende de lo que me digan, los gestos que me muestren los demás. Esto realmente es fundamental. Los otros. El ser humano es sociable, el ser humano es de contacto, el ser humano es de lenguaje, el ser humano espera, desea, necesita ser acogido por los demás. Y quizá lo más fundamental en la vida es poder querer y sentirse querido. Y ya lo genial es querer a alguien que te quiere. Eso es lo más. Pero la capacidad de querer, la capacidad de sentirse querido es esencial. Y llegado a este punto, el resto acoge, el resto ilusiona, el resto protege, el resto... Porque el ser humano nace muy indefenso. Y de ahí el vínculo, y de ahí el apego inicial con la madre, con el padre, con el núcleo familiar, con los amigos, con los compañeros, con las instituciones. Vínculo, apego. Cuando el vínculo, el apego quiebra, la persona sufre un auténtico tsunami emocional, le genera muchas dudas, su autoestima, puede llegar a desconfiar de los demás, puede posicionarse contra los otros. Pero partamos de una persona, una mujer, un hombre que ha nacido en un entorno sano, amable, cariñoso, de ternura, de afecto, de un buen vínculo, de un buen apego, de aspectos positivos relacionales. Partamos de ahí. Y desde ahí, ese niño empieza a ir a lo que llamamos guardería o escuela infantil, y luego ir a un colegio o un instituto, y a la formación profesional o ir a la universidad. Vivirá o no en pareja, tendrá o no hijos, pero va a estar conviviendo con los otros. Esos otros que tienen que equilibrar para poder mantener, uno, su privacidad, dos, su intimidad, tres, su espacio, cuatro, sus criterios, sus ideas. Esto es esencial. La pregunta es, ¿y qué acontece cuando el grupo, cuando los otros te quieren llevar a un criterio que no es el tuyo? Cabe chocar, cabe ofuscarse, cabe crear un muro, cabe demostrar que sí es inflexible, poco adaptable. Y por lo tanto, los otros, el grupo, es posible que te acaben rechazando, que se acaben distanciando, que se acaben alejando, que te acaben marginando. Y ahí entras en un ciclo muy peligroso. Porque si los demás te rechazan, si te sientes solo, si todo es preocupante, tu posición puede empezar a ser paranoica, defensiva, contra los demás. Lo cual va a conllevar que te sancionen aún más. Ahora bien, podemos estar de acuerdo con los otros, ser flexibles, ser parte de los otros, incluso liderar a los grupos, o en todo caso, pactar, acordar, tener sinergias, tender puentes. Esto es maravilloso. Entonces la gente te quiere, la gente te valora, la gente te respeta, la gente te integra, la gente te quiere, y tú te sientes bien, y empiezas a quererte, y empiezas a estar seguro de ti mismo, y bueno, y cuando un día te dicen que no, pues es que no, pero sabes que el conjunto es que sí, y que eres acogido, que eres querido, que eres... Esto es una maravilla. Sin embargo, hay un aspecto que pudiera llegar a ser preocupante, y es la dependencia.
Yo, Javier Urra, soy muy contrario a las dependencias. Dependencia de la pareja, dependencia de los nietos, dependencia de los padres, dependencia de los hijos. No, no. El ser humano nace solo, muere solo, convive, pero tiene que ser independiente, absolutamente independiente. Eso no quiere decir que no esté junto, que no viva, que no se relacione, que no aprenda, que no comparta. Todo lo contrario. Pero desde la independencia debe de correr un poquito el aire. Esto es fundamental. Y ahora me detendré en la presión del grupo en los niños, en los adolescentes. Cuando los expertos decimos que la mayor razón de suicidio infanto-juvenil se produce por el acoso escolar, estamos señalando que los otros, que el grupo, a los 10, a los 12, a los 15 años, es esencial. Que si el resto no me apoya, que si el resto me ridiculiza, que si el resto... pues yo voy a estar inestable, inseguro, al pairo. No voy a ser capaz de viajar a Barlovento, de encontrar las cosas difíciles que me den fuerza. Como dice un bonito refrán, cuando no sopla el viento, rema. Cuando no sopla el viento, rema. Pero la presión del grupo es muy grande. Imaginemos un viernes y todos los chicos dicen, oye, ¿por qué no nos vamos a jugar a rugby? Y hay uno que dice, no, yo no quiero ir a jugar a rugby, a mí me gustaría más mantener una reunión y preparar una obrita de teatro. Pero el resto del grupo dice, no, hoy vamos a ir al rugby. Claro, ahí te caben dos opciones. Es decir, yo no voy a ir, pero entonces te quedas sin grupo. Entonces te quedas sin iguales. Entonces estás desclasado. Y este es un equilibrio complejo. Uno, para no ser dependiente, para ser asertivo, para decir sí cuando hay que decir sí, para decir no cuando hay que decir que no. Esto es muy importante. Pero, por otro lado, también uno tiene que tener flexibilidad, capacidad de adaptación, sentirse vinculado con los otros, porque es que si no, te acabas quedando solo. La presión de grupo puede ser muy positiva. Oye, pues vamos todos, nos vamos a la biblioteca y nos ponemos a estudiar. Y como todos estudian, pues tú también, oye, guarda silencio, coge los apuntes y te pones a estudiar. La presión de grupo puede ser muy negativa. Oye, bueno, salimos y nos hacemos un coche. Robar un coche, sustraer un coche, un vehículo a motor. Y ahí es cuando uno tiene que decir, no, yo que no sustraigo nada, ni rompo retrovisores, ni rayo puertas, no. Joder, tú eres un machaca, eres un babote, un desgraciado, a ti te han comido el coco, lo que tú quieres. Pero yo me voy, me iré a mi casa, buscaré otro grupo de amigos. Yo no voy a cometer delitos, yo no voy a romper nada, yo no voy a insultar a nadie, no me voy a montar en el metro para tocarle el culo a nadie. No lo voy a hacer. Claro, esto hay que educarlo, esto hay que educarse desde corta edad, desde la infancia, desde que se es niño. No digo que sea fácil, digo que es importante realizarlo. Por tanto, equilibrio entre mi personalidad, mi carácter, mi temperamento, mi espacio, mi forma de situarme en el mundo, mis preferencias. Y por otro lado, ¿cuáles son mis grupos? Porque no tengo por qué tener un grupo. El del colegio, el de una actividad de ocio que es salir a la naturaleza o estudiar temas que nos puedan resultar de interés. O tengo distintos grupos, cada uno con sus características, y además tengo otro grupo en la casa que tienen mis padres en el pueblo. Ah, pues muy bien, y me manejo muy bien. Siento que cada grupo tiene su propio característica, sus propios intereses, sus propios criterios. Esto está muy bien, pero digo, eduquemos a nuestros niños, eduquémonos para no caer en la tiranía de la presión del grupo. El grupo dice esto y esto se hace.
Hay estudios en psicología interesantísimos de Solomon Asch, de Zimbardo, hay bastantes, de Milgram, que dan explicación, por ejemplo, al Holocausto, al hecho más dramático de la historia del ser humano que se produce en Alemania, en Austria, con el Holocausto. ¿Cómo es que hubo gente que sabía que se mataba, que se torturaba, que se gaseaba a personas por ser judíos, por ser gitanos, por ser de una teórica infrarraza y no participaba? ¿Es miedo a ponerte en contra de la autoridad de los que poseen el poder? Sin duda sí. Es también, como se explicó, la obediencia debida. Y si lo es, la obediencia debida. Yo hago lo que me dijo. Y cuando el juicio de Nuremberg hubo algunos altísimos cargos de las SS alemanas que dijeron, yo cumplía órdenes. Por lo tanto, ya no se preguntaba, ya no se planteaba sobre si está bien o está mal, qué es admisible y qué no, qué es ético y qué es absolutamente antiético, qué es moral o no. Esto es un problema, porque la persona es siempre individual, participa de la especie humana, pero somos individuales y tenemos nuestra responsabilidad, nuestra libertad, siempre, siempre. Esto es fundamental, que se aprecie, que se transmita desde el primer día. Presión de grupo, obediencia debida. Y el estudio de Asch es bastante sencillo. Se pone unas rayas, 3 rayas, una es muy cortita, otra es intermedia y otra es mucho más larga. Y pones un grupo de 7 personas, no se dice cómo se sientan, pero realmente hay uno al que le pones en la esquina. Los otros 6 están manipulados. El último no. Y entonces la gente mira y ve que la A es muy cortita, que la B es intermedia y que la C es muy larga. Y preguntas, ¿cuál es la más larga? Y en vez de decir la A, el primero dice la C. El segundo dice la C. El tercero dice la C. Y así todos. Claro, cuando llega el séptimo ve que eso no es así. Pero mira a los demás, si lleva gafas se pone gafas y puede ser que lleve la contraria a los otros 6. Pero esto se repite varias veces con el grupo, que a veces dicen la verdad y otras absolutamente lo contrario a lo que realmente, objetivamente se puede ver. No lo duden, la inmensa, pero la inmensa mayoría de las personas acaban diciendo lo mismo que han dicho los que han hablado con anterioridad, porque la presión de grupo es brutal y no se atreve a llevar la contraria. El estudio de Milgram, que no estaría permitido, es el de una persona que está con una bata, un profesional, un científico, y le dice a una persona que no sabe que está en un experimento psicológico, que ahí enfrente hay una mujer, un hombre, que tiene que demostrar memoria. Y entonces que si yo digo taza, tiene que decir taza, micrófono, taza, micrófono, traza, micrófono, ordenador, taza, micrófono, ordenador, taza, micrófono, ordenador, blog, taza, micrófono, ordenador, blog. Y se le dice, si la persona llega a un momento cuando dice 13, 14, 15 conceptos que se equivoca, hay que darle una descarga eléctrica. Y ahí hay un aparato para dar una descarga eléctrica que al final llega a un punto que pone letal. En la otra parte hay una persona a la que se le ve que intenta contestar estando muy atento. Cuando falla, se le va dando una descarga y se ve su incomodidad. Luego esa incomodidad se convierte en gestos de dolor, luego de que suda, luego de que suda y llora. El porcentaje de personas que acaban dando letal y ves que la otra persona empieza en convulsiones es altísimo, altísimo. Este estudio estaría hoy prohibido por los comités de ética, pero es un estudio realmente preocupante e interesante. Realmente la otra persona a la que se le da la descarga
es una actriz o un actor buenísimo, pero quien da la descarga cree absolutamente que está haciéndolo, pero no se atreve a chocar, a discutir con esa persona, científico, que lleva una bata blanca. Muy significativo. A veces ese estudio se hace y el de la bata blanca se va a otra habitación y da las órdenes sonoras. ¿Qué ocurre? Que el que dice que está dando las máximas descargas no las está dando. Y además se le nota que está disconforme. No choca, no contradice, pero no cumple la orden. Sin embargo, si está cerca, sí la hace. Vayámonos al tercer estudio. He hablado de esas pantallas, de esas rayas, de Solomon Asch, he hablado de Milgram, y ahora voy a hablar de Zimbardo. Este es un estudio que se llevó al cine y un estudio que hubo que parar porque se fue de las manos de los científicos el estudio. El estudio tenía dos grupos, se hizo muy bien de población, inclusive la policía fue a las casas, detuvo un número de gente y los llevó a comisaría, como si estuvieran presos. Y a otro grupo se les retuvo, pero para que fueran funcionarios de prisiones. Se hizo exactamente al azar, 50%. ¿Qué pasó? Que desde el primer día, el que se creía funcionario de prisiones imponía órdenes. Y si no le hacían las cosas como decía, pues cogía el extintor y le echaba el... Y así continuamente. Claro, esta violencia hizo que los que estaban en el bando de los presos se volvieran en contra. Bueno, la violencia fue absoluta y hubo que parar el experimento a los pocos días. Pero lo que nos enseña Zimbardo es que las personas adoptamos una posición de preso, de funcionario, y desde ese papel nos es dificilísimo ponernos en el lugar del otro, cuidar al otro, y esto es realmente grave. He contado 3 historias, 3 experimentos psicológicos reales, innegables y preocupantes en relación con la presión del grupo. Cómo el ser humano se deja llevar por la presión de los otros. El estudio de Asch, el estudio de Milgram, el estudio de Zimbardo. Presión del grupo. Qué dificultad para decir al grupo que no, o a tu propio partido político, o a tu propio... Es decir, cuando uno tiene una pertenencia a una institución, a un grupo, le es dificilísimo salir, chocar. Cuanto más en esa etapa de la adolescencia en que el chico realmente precisa de los demás porque está muy inseguro, porque está dejando de ser niño, porque no ha alcanzado a ser adulto. Este es todo un tema. Pero piénsenlo ustedes, si no son niños y si no son adolescentes, si son adultos, ¿se atreven a decir que no? En el grupo de familia, cuando llegan las Navidades, cuando los roles están muy claros, de dónde se sienta la abuela, el abuelo, de dónde están los nietos, quién viene de otra ciudad. Cuando se dice como tradición, hay sopa de pescado y cordero. Y a lo mejor hay alguien que dice, oye, ¿podríamos este año cambiar? Y el grupo dice, no, categóricamente, no. Aquí siempre se hace eso y no se va a tomar nada que sea distinto a la sopa de pescado y al cordero. Bueno, uno tiene que adaptarse, uno debe de adaptarse, es minoría, siempre la mayoría en la democracia lleva la razón siempre la mayoría. Si a la gente se le dijera trabaje menos y gane más, la gente que votaría, que sí o que no. Y eso sería lógico y eso nos permitiría un buen futuro a la sociedad. Es decir, son siempre las mayorías las que tienen la razón. Es una pregunta muy interesante, ¿no? No le encontramos fácil respuesta, porque una aristocracia intelectual que hiciera que la sociedad avanzara no participaría de personas que son menos capacitadas o menos formadas, pero que tienen los mismos derechos. Eso es la democracia. Pero no nos vayamos por esa deriva. Me preocupa sobremanera, a mí, a Javier Urra, el tema de las dependencias. Yo soy uno de los 52 expertos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y me he encontrado con que
cada año mueren 50 a 55 mujeres en manos de su pareja o expareja. Algunas de ellas tienen autonomía económica, no tienen hijos, y a la sociedad le cuesta mucho entender cómo no se van de un hombre que las insulta, que las veja, que las arrincona, que las llama cerda, perra, zorra, perra. ¿Por qué no se va? Y la psicología explica muy bien lo que es la indefensión aprendida. El creer que no hay salida, que no hay escape, que además te ha transmitido luz de gas, que un día te quiere, que otro no te quiere, que un día se apasiona, que otro día se golpea, que otro día te ridiculiza, que otro día te empuja, que otro día... Te doy mis ojos. La película de Iciar Boyain es una gran película que explica muy bien esta realidad. Pero también me he dado cuenta de que todos los años 11, 12 hombres se suicidan inmediatamente que han matado a su mujer. Y me voy a corregir. El término no es se suicidan, se quitan la vida. ¿Por qué? Porque es una decisión. No es una ola, no es un tsunami que te supera. Es una persona que dice, un hombre, un varón que dice, esta me está perjudicando. La voy a matar. Y la mata. E inmediatamente después se quita la vida. Inmediatamente después. El término inmediatamente es fundamental. Porque no es que tenga culpabilidad, no es que se arrepienta, ya lo tenía previsto. Por lo tanto, no es un suicidio. Entonces, ¿qué es? Posiblemente una persona que también es dependiente. Ese varón es dependiente. Y ha generado una mujer que sea dependiente suya, pero él es dependiente de ella. Al punto que si la mata, ¿qué hacemos? Se quita la vida. Estoy señalando un tema esencial no estudiado, la dependencia entre la pareja. No debe de existir. No debe de existir. Presión de grupo. Seamos independientes. Tomemos nuestras propias decisiones. Seamos libres. Seamos responsables. Cosa bien distinta es adaptarnos, ser parte de un grupo, aportar a un grupo. Pero seamos en algo o en bastante resistentes a la presión del grupo para ser nosotros mismos, para ser congruentes, para ser coherentes, para irnos a la cama todos los días diciendo hice lo que creo que tendría que hacer, lo que me ha enseñado la vida, mi psicohistoria, siendo yo, digo, responsable de llevar mi vida en los propios brazos.